¿Qué pasará si lanzamos contra uno de los problemas ecológicos más enrevesados del planeta a uno de los depredadores más indomables del mundo? ¿Qué pasará si el tejón de la miel, este pequeño animal prácticamente indestructible, es capaz de convertirse en un instrumento vivo de lucha contra conejos, gatos y sapos? A primera vista suena como una solución audaz e incluso razonable. Pero son precisamente estas ideas las que con mayor frecuencia generan una nueva catástrofe. Hoy analizaremos uno de los experimentos ecológicos más peligrosos que se está considerando seriamente como un posible plan de acción en Australia. Suscríbase, será interesante. Australia es, quizás, el continente más vulnerable del planeta desde el punto de vista ecológico. Durante millones de años, evolucionó en completo aislamiento del resto del mundo. Sus animales nunca se enfrentaron con grandes depredadores terrestres en el sentido en que los conocen África o Eurasia. Canguros, wombats, koalas, bandicoots, todos ellos se formaron en condiciones donde la principal amenaza estaba representada por águilas, varanos y depredadores marsupiales, no lobos, gatos o ratas. Fue precisamente este aislamiento lo que hizo que la naturaleza australiana fuera increíblemente rica y diversa, pero también la convirtió en algo extremadamente frágil. Cuando los europeos llegaron al continente, trajeron consigo animales que la naturaleza local nunca antes había visto. Algunas especies fueron introducidas intencionalmente, otras llegaron aquí por accidente, y un tercer grupo escapó de granjas y jardines. Todo esto puso en marcha un proceso que no se ha podido detener en más de 200 años. Los primeros y más famosos perturbadores de la paz fueron los conejos. En 1859, solo 24 conejos fueron liberados en la naturaleza en el estado de Victoria para la caza de aficionados. 10 años después, ya se contaban por millones. 30 años después, cientos de millones. Los conejos comían la hierba, destruían las raíces de las plantas y convertían los pastos verdes en desiertos polvorientos. Ninguna otra especie en la historia de la humanidad se ha extendido tan rápidamente en un espacio tan vasto. A continuación de los conejos, llegaron los zorros al continente. También fueron introducidos para la caza en el siglo XIX. Los zorros descubrieron rápidamente que la fauna local no sabía en absoluto cómo salvarse de ellos. Los animales australianos simplemente no sabían cómo comportarse ante un cazador así. En poco tiempo, el zorro destruyó una enorme cantidad de pequeños marsupiales, aves y reptiles. Hasta el día de hoy, sigue siendo uno de los principales factores de extinción de las especies locales. Los gatos salvajes se convirtieron en una tragedia aparte para el continente. Introducidos junto con los primeros colonos, se dispersaron por todo el país y se convirtieron en algunos de los cazadores más exitosos de la historia australiana. Hoy en día, en el continente, viven entre 2 y 6 millones de gatos salvajes. Cada uno de ellos mata hasta 1000 animales al año. Cazan bajo el amparo de la noche, saben camuflarse perfectamente y llegan incluso hasta los rincones más remotos del país. Los sapos de caña aparecieron en Australia en 1935. Fueron traídos intencionalmente para luchar contra los escarabajos que estaban destruyendo las plantaciones de caña de azúcar. Los sapos no cumplieron con la tarea, pero se multiplicaron en cantidades colosales. Resultaron ser venenosos para la mayoría de los depredadores australianos que intentaron comerlos. Cocodrilos, varanos, serpientes y gatos murieron después de probar el sabor del sapo de caña. Hoy en día, se cuentan más de 2000 millones de individuos. Las ratas y los ratones, que llegaron con los primeros barcos europeos, ocuparon su nicho en ciudades, granjas y bosques. Comen huevos de aves, atacan a las crías de pequeños marsupiales, destruyen cultivos y reservas de grano. De vez en cuando, su número aumenta drásticamente y ocurren las llamadas invasiones de ratones.
En 2021, una de esas invasiones causó daños a la agricultura de Australia por cientos de millones de dólares. Una amenaza aparte la representan las plantas invasoras, que desplazan a la vegetación nativa y privan a los animales locales de su hábitat habitual. Pero incluso entre los animales, la lista de infractores no termina con los conejos y los gatos. En el continente se han establecido camellos salvajes, cerdos, cabras, búfalos, ciervos, caballos, así como varias especies de serpientes y peces. Todo esto crea una presión colosal sobre el ecosistema local desde muchos lados a la vez. Las autoridades australianas no se quedan de brazos cruzados. En la lucha contra las especies invasoras se gastan anualmente miles de millones de dólares. Se ponen en uso trampas, disparos desde helicópteros, venenos, cebos esterilizantes y vallas de cientos de kilómetros de largo. Una de estas vallas, la Gran Valla a prueba de conejos, se extiende por casi 4.000 kilómetros a través de toda Australia Occidental. Pero ni siquiera ella pudo contener por completo la propagación de los conejos. Los venenos tampoco dan un resultado completo. Los más comunes de ellos destruyen no solo a los conejos y a los zorros, sino también a los depredadores locales, las aves y los marsupiales. Este es un daño colateral que es extremadamente difícil de controlar. Además, una parte de los animales, con el tiempo, aprende a evitar los cebos envenenados y la eficacia de los venenos disminuye gradualmente. El control biológico, es decir, el uso de enemigos naturales o enfermedades contra especies no deseadas, parece un enfoque más razonable. Fue precisamente este camino el que se siguió a mediados del siglo XX, cuando contra los conejos se aplicó el virus de la mixomatosis. Al principio destruyó hasta el 90% de la población de conejos. Sin embargo, los conejos desarrollaron una inmunidad parcial y su número volvió a crecer. Más tarde se aplicó otro virus, pero tampoco se convirtió en la solución definitiva del problema. Es precisamente en este contexto donde surgen ideas sobre nuevos depredadores. La lógica de los razonamientos es la siguiente. Ya que Australia sufre de muchos animales invasores de tamaño mediano y pequeño, tal vez se necesite un depredador que los cace activamente. Y un día, las autoridades pensaron seriamente en traer al continente al tejón de la miel. A primera vista, esto no parece una locura. El tejón de la miel habita en África, el Medio Oriente y el sur de Asia. Es un animal de la familia de los mustélidos, del tamaño aproximado de un perro pequeño, con un peso de 7 a 16 kilogramos. Pero en sus cualidades de combate, el tejón de la miel no tiene igual entre los animales de tal tamaño. El libro de los récords Guinness lo llamó durante mucho tiempo el animal más valiente de la Tierra. El tejón de la miel casi no siente el dolor. Su piel es tan gruesa y dura que la mayoría de los depredadores apenas pueden morderla. Al mismo tiempo, la piel es también muy suelta, lo que permite al tejón de la miel girar directamente en la boca del atacante y morderlo de vuelta. Picaduras de abejas, golpes con las púas del puercoespín, ataques de serpientes venenosas. El tejón de la miel soporta todo esto, se levanta y continúa con su tarea. Hacia los venenos de las serpientes. El tejón de la miel ha desarrollado una resistencia especial. Caza regularmente víboras africanas, cobras y otros reptiles venenosos. Una mordedura que mataría a un perro o a un pequeño depredador, para el tejón de la miel suele terminar en un breve desmayo, después del cual vuelve en sí y continúa la caza. Precisamente esta propiedad parece especialmente atractiva aplicada a Australia, donde hay serpientes venenosas en abundancia. El tejón de la miel es omnívoro en el sentido más amplio de esta palabra. Come roedores, aves, reptiles, insectos, raíces de plantas, frutas, miel, larvas y carroña. Sabe cavar madrigueras con una velocidad enorme, trepar a los árboles y abrir cajas cerradas.
Su inteligencia se considera alta para un animal de tal tamaño. En cautiverio, los tejones de la miel han demostrado repetidamente la capacidad de resolver tareas y utilizar herramientas primitivas. Australia está llena de animales que el tejón de la miel teóricamente podría cazar. Los conejos, por su tamaño y hábitos, se adaptan perfectamente como su presa. Las ratas y los ratones salvajes también. Los sapos de caña, resistentes a la mayoría de los depredadores, no son resistentes al tejón de la miel, que es capaz de aprender a comerlos volteándolos sobre la espalda y comiendo el vientre desprotegido, tal como lo hacen algunos cuervos y serpientes astutos en Australia. Los razonamientos a favor del tejón de la miel suelen terminar aquí. Pero es precisamente aquí donde comienza lo más interesante y lo más preocupante. Porque la historia ya sabe cómo terminan tales emprendimientos. Y casi todos estos ejemplos terminan mal. Basta recordar que el sapo de caña también fue traído con las mejores intenciones. La primera y principal pregunta que surge al analizar esta idea es la siguiente. ¿Cazará el tejón de la miel precisamente a los animales que necesitamos? La respuesta es casi seguro que no. Un tejón de la miel caza lo que es más fácil de atrapar, lo que es más sabroso y lo que es más accesible en un momento dado. No sabe que un conejo en Australia es una especie invasora, mientras que un bandicoot, un pequeño marsupial local, es un animal protegido que se encuentra al borde de la extinción. Los bandicoots, bilbies, koalas, pequeños wallabies, loros nocturnos. Muchos de ellos viven en madrigueras o directamente en el suelo, están activos en el tiempo nocturno y tienen aproximadamente el mismo tamaño que los conejos. Para el tejón de la miel son indistinguibles de una presa deseada. Además, los animales locales no tienen ninguna experiencia de defensa contra tal depredador. Nunca han conocido a un tejón de la miel y no han desarrollado instintos que les ayuden a salvarse. Las especies invasoras, por el contrario, no pocas veces están mucho mejor adaptadas a la supervivencia bajo la presión de los depredadores. Conejos, ratas, zorros, gatos salvajes, todos ellos han pasado por milenios de coexistencia con los más diversos depredadores en Eurasia y África. Saben correr, esconderse, multiplicarse a una velocidad enorme y restaurar la población después de las pérdidas. Los animales locales australianos no poseen estas habilidades en la misma medida. Esto significa que el tejón de la miel, con una alta probabilidad, infligirá un daño desproporcionadamente grande precisamente a la fauna local, y no a aquellas especies contra las que supuestamente se le dirige. El tejón de la miel comenzará a cazar lo más fácil y accesible, y lo más fácil y accesible en Australia es precisamente aquellas especies que ya de por sí se encuentran bajo presión por parte de otros depredadores invasores. Ahora consideremos la cuestión de la reproducción. El tejón de la miel no se distingue por una alta velocidad de reproducción. La hembra da a luz a uno, raramente dos cachorros una vez al año o incluso con menos frecuencia. Parecería que esto es una ventaja. El tejón de la miel no se multiplicará de forma tan repentina como el conejo. Pero incluso con un crecimiento lento de la población, en unas pocas decenas de años, los tejones de la miel son capaces de ocupar territorios enormes, especialmente ante la ausencia de enemigos naturales. En Australia, el tejón de la miel no tendrá casi ningún enemigo natural. Los dingos, teóricamente, pueden representar una amenaza para él, pero el tejón de la miel es conocido por ahuyentar con éxito incluso a manadas de hienas y leones en África. Los grandes varanos pueden probar sus fuerzas, pero el tejón de la miel es capaz de defenderse contra la mayoría de los reptiles. Las águilas audaces, las aves rapaces más grandes de Australia, pueden atacar ocasionalmente a individuos jóvenes, pero un tejón de la miel adulto es prácticamente invulnerable desde el aire. La ausencia de enemigos naturales es precisamente lo que convirtió al conejo, al zorro y al gato en una verdadera catástrofe para Australia. El tejón de la miel se encontrará en la misma situación,
se multiplicará, aunque sea lentamente, expandirá su territorio, se adaptará a las condiciones locales y gradualmente ocupará nuevos nichos ecológicos. En unas pocas generaciones ya no será un instrumento de control, sino un nuevo habitante de pleno derecho, al que nadie invitó y al que ahora habrá que controlar a él mismo. También debe tenerse en cuenta el clima y el paisaje de Australia. El tejón de la miel es originario de las regiones áridas de África y del sur de Asia. Los desiertos y semidesiertos australianos, que ocupan la mayor parte del continente, son perfectamente adecuados para su existencia. Por condiciones climáticas, el tejón de la miel está bien adaptado al calor, a la falta de agua y a la base alimenticia escasa. Precisamente esto lo convierte en un candidato especialmente peligroso para el papel de una nueva especie invasora en las condiciones australianas. Imaginemos un escenario a corto plazo. Los primeros años después de la introducción de los tejones de la miel pueden realmente parecer alentadores. Los animales comenzarán a cazar conejos, ratas y ratones. En áreas individuales, el número de roedores puede disminuir notablemente. Los agricultores, en algunas regiones, pueden notar una disminución de las pérdidas de las cosechas. Todo esto crea una ilusión de éxito y alimenta la convicción de que el experimento funciona. Pero ya en el segundo o tercer año, la situación comenzará a cambiar. Los tejones de la miel, habiendo dominado rápidamente el territorio, comenzarán a enfrentarse a la competencia, tanto entre ellos como con otros depredadores. Los individuos más fuertes ocuparán los mejores cotos de caza. Los más débiles se verán obligados a buscar nuevas presas. Y es precisamente en ese momento cuando comenzarán a sufrir las especies locales, que no saben salvarse de un depredador desconocido. En el tercer año, o un poco más tarde, comenzarán a llegar informes sobre ataques de tejones de la miel a animales domésticos, a gallinas y gansos en las granjas, a perros domésticos pequeños. El tejón de la miel no experimenta miedo ante el hombre. En África se conocen casos en los que los tejones de la miel penetraban en gallineros, cobertizos e incluso en viviendas en busca de comida. En Australia, donde muchas granjas están situadas lejos de las ciudades, esto se convertirá en un problema serio. Mención aparte merece la cuestión de la interacción del tejón de la miel con las serpientes venenosas australianas. Por un lado, el tejón de la miel es resistente a su veneno y es capaz de cazarlas. Esto parece una ventaja, pues algunas serpientes invasoras, por ejemplo la serpiente marrón, se han vuelto muy numerosas. Pero por otro lado, las serpientes australianas son parte del ecosistema local, y una disminución drástica de su número romperá las cadenas alimenticias. Las serpientes en Australia regulan el número de pequeños roedores, lagartos y ranas. Si el tejón de la miel comienza a cazar activamente a las serpientes, esto llevará al aumento del número de esos mismos roedores de los que Australia ya sufre. De este modo, el tejón de la miel puede presionar simultáneamente a los conejos por un lado y contribuir indirectamente al crecimiento de la población de ratas y ratones por el otro, destruyendo a sus reguladores naturales. No se puede olvidar tampoco el impacto del tejón de la miel sobre las aves. Destruye los nidos, llega hasta los huevos y los polluelos, y sabe perfectamente trepar por los árboles. Australia es conocida por su riquísima diversidad de aves, muchas de las cuales anidan en el suelo o en arbustos bajos. Especies como el loro nocturno, el loro terrestre y los talégalos de matorral resultarán extremadamente vulnerables ante el tejón de la miel. Esta es otro grupo de riesgo en el que raramente piensan los partidarios de tales ideas. Hay también otro aspecto que se suele pasar por alto en tales razonamientos. El tejón de la miel cava activamente madrigueras, a veces muy profundas y ramificadas. Destruye la cubierta del suelo, rompe los sistemas de raíces de las plantas y cambia la estructura del terreno. En las zonas áridas de Australia, donde el suelo ya sufre de erosión debido a los conejos y otros animales excavadores, la aparición de otro excavador activo puede acelerar la degradación de las tierras.
Supongamos que después de 5 o 7 años, el gobierno se da cuenta de la magnitud del problema y decide poner al tejón de la miel bajo control. Pero capturar a un tejón de la miel es extremadamente difícil. Es casi imposible atraerlo a una trampa repetidamente si ya ha escapado una vez de una. Es capaz de evitar los venenos si están mal camuflados. Es inteligente, precavido e increíblemente resistente. El disparo es posible, pero en las zonas de difícil acceso es extremadamente dificultoso y cuesta muy caro. La historia del control biológico sabe no pocos casos en los que la especie introducida resultó ser más temible que el problema que estaba llamada a resolver. Las mangostas, traídas a las islas del Caribe para luchar contra las ratas, destruyeron a las aves locales, los reptiles y los pequeños mamíferos, y con las ratas cumplieron solo parcialmente, porque las ratas llevan un estilo de vida nocturno y las mangostas diurno. El sapo de caña en Australia, ya mencionado arriba, hace mucho tiempo que se convirtió en un clásico de este género. Se pueden recordar otros ejemplos. El estornino europeo en América del Norte se multiplicó hasta los 300 millones de individuos después de que en 1890 en Nueva York se liberaran solo 60 pájaros. El esquema es siempre uno y el mismo: un pequeño comienzo, una rápida adaptación, un crecimiento explosivo de la población y una imposibilidad completa de control. Ecólogos y biólogos llaman a tal proceso presión invasora. Cuando una nueva especie entra en un ecosistema sin limitadores naturales, comienza a utilizar todos los recursos disponibles sin ningún tipo de factor de contención. En Australia, el tejón de la miel obtendría condiciones ideales: clima cálido, abundancia de presas y una ausencia de competidores y depredadores capaces de detenerlo. Es una receta lista para una catástrofe ecológica. Los partidarios de la idea a veces objetan: ¿y qué si traemos a los tejones de la miel en una pequeña cantidad y en una zona estrictamente limitada bajo la observación de los científicos? Teóricamente suena razonable, pero en la práctica, los tejones de la miel son móviles, saben superar los cercados, cavar debajo de las vallas y encontrar salidas allí donde nadie los espera. Retener a una población de un tejón de la miel salvaje en una zona cerrada es prácticamente imposible sin una infraestructura extremadamente costosa. Además, los biólogos señalan que incluso un éxito parcial del tejón de la miel en la destrucción de especies invasoras no resolverá el problema. Los conejos, las ratas y los gatos se multiplican significativamente más rápido de lo que el tejón de la miel es capaz de destruirlos. Un tejón de la miel, físicamente, no puede compensar ese volumen de presión depredadora que es necesario para una disminución real de la población de conejos a escala de todo un continente. La matemática aquí es cruel. Una hembra de conejo produce hasta 50 descendientes al año. Una hembra de tejón de la miel da a luz a 1 o 2 cachorros. Para que los tejones de la miel ejercieran una presión real sobre la población de conejos, se necesitarían miles de ellos por sí mismos. Pero miles de tejones de la miel en Australia es ya no un instrumento de control biológico, sino una invasión plena de un nuevo depredador, con consecuencias impredecibles para todo el ecosistema. Hay también un lado ético de la cuestión. Un tejón de la miel liberado en Australia sufrirá las condiciones inusuales, enfermedades con las que nunca antes se enfrentó, parásitos y patógenos para los que no tiene inmunidad. Junto con esto, él mismo se convertirá en portador de nuevas enfermedades para la fauna local. El intercambio biológico de patógenos al contacto de dos faunas aisladas no pocas veces resulta no menos destructivo que la depredación directa. Todo lo dicho arriba no significa que en la lucha contra las especies invasoras en Australia no haya ninguna esperanza. Los científicos trabajan en herramientas más precisas. Las tecnologías genéticas, en particular la tecnología de cambios genéticos dirigidos, permiten, teóricamente, introducir en la población de conejos o ratones genes que disminuyan su fecundidad. Es el llamado impulso génico.
Por ahora se encuentra en la etapa de investigación, pero representa un enfoque mucho más manejable que la introducción de un nuevo depredador. También se desarrollan activamente programas para la restauración de las poblaciones de depredadores locales. Los cuoles, los demonios de Tasmania, los dingos en ciertas zonas, todos ellos son reguladores naturales vinculados evolutivamente con el ecosistema australiano. Su restauración y la expansión de su área de hábitat es un camino significativamente más seguro que la introducción de un depredador ajeno desde fuera. El demonio de Tasmania, por ejemplo, ya ha comenzado a regresar a la Australia continental, después de una ausencia de casi 3.000 años. En 2020, un grupo de individuos fue liberado en una reserva en el norte de Nueva Gales del Sur. Los primeros resultados son alentadores. Un depredador local, familiar para el ecosistema, se integra en él de forma significativamente más suave que cualquier especie traída. Existen éxitos también en el trabajo con territorios individuales. En varias islas pequeñas frente a las costas de Australia, se ha logrado destruir completamente las poblaciones de gatos y ratas, después de lo cual, las especies locales comenzaron a recuperarse con una velocidad sorprendente. Esto muestra visualmente que ante la presencia de suficientes recursos y un territorio aislado, los métodos tradicionales pueden funcionar muy eficazmente. Sin embargo, escalarlos a todo el continente es extremadamente difícil. Volvamos al tejón de la miel y resumamos la hipótesis. La idea de utilizarlo en calidad de arma biológica contra las especies invasoras nace de un deseo claro de encontrar una solución simple para un problema muy complejo. Es la naturaleza humana buscar un remedio universal único contra una multitud de males. Pero los ecosistemas no funcionan según tal lógica. Son complejos, están interconectados y son extremadamente sensibles a cualquier intervención. Un tejón de la miel en Australia, con una alta probabilidad, seguirá el mismo camino que todas las especies traídas anteriormente. Primero la adaptación, luego la propagación vertiginosa, luego las consecuencias impredecibles, y al final una nueva partida de gastos para el gobierno y un nuevo dolor de cabeza para los ecólogos. En lugar de resolver el problema de los conejos, gatos y sapos, Australia corre el riesgo de obtener otro depredador agresivo y prácticamente invulnerable al que será imposible tomar bajo control. La historia nos ha dado una lección muy clara. Cuando el hombre intenta corregir un error ecológico con la ayuda de un nuevo organismo vivo, casi siempre comete el siguiente. El sapo de caña fue traído contra los escarabajos, la mangosta contra las ratas. Cada vez la lógica parecía de hierro, cada vez la realidad resultaba bastante más compleja. Australia ya ha pagado un precio enorme por tales experimentos y no puede permitirse repetirlos de nuevo. ¿Cómo piensan ustedes? ¿Vale la pena traer al tejón de la miel a Australia? ¿Hay alguna oportunidad en absoluto de vencer a las especies invasoras o esta batalla ya está perdida? Escriba necesariamente su opinión en los comentarios.